Los orígenes de Mesoamérica. En el mundo se conocen solo 6 lugares donde se originó la civilización: en Egipto, Mesopotamia, China e India. Las ciudades crecieron a la orilla de los grandes ríos. En Mesoamérica y los Andes se fundaron en regiones montañosas. Mesoamérica se extendía desde Sinaloa y Zacatecas, en México, hasta Centroamérica. Es un área compleja y montañosa en la que se dan todos los climas y paisajes, de modo que la variedad de los recursos es enorme. Además, los valles son tierras fértiles y agua abundante, son numerosos y dieron a sustento a una gran cantidad de personas. Las diferentes regiones de Mesoamérica intercambiaban sus productos típicos. Así, el contacto entre las diversas culturas facilitó la división de las ideas y los descubrimientos. Como resultado de lo anterior, todos los pueblos de Mesoamérica compartieron creencias y costumbres parecidas acerca de la religión, la política y la organización de la sociedad. Durante milenios, el hombre americano tuvo que sortear grandes dificultades para alcanzar la civilización. 40.000 años atrás, en la Edad Glacial, el hombre cruzó el estrecho de Bering y colonizó el continente americano. La retirada de las glaciaciones dio origen a un nuevo clima con una extensión lluviosa y otra de sequía, por lo que los grupos humanos tuvieron que adaptarse. Basaron su alimentación en frutos, hierbas y semillas, seleccionaron las plantas más productivas y finalmente lograron domesticarlas. Para sobrevivir, el hombre construyó sus casas cerca de los plantíos. Así surgieron las primeras aldeas, en las que se desarrolló la alfarería, el comercio, la vida en la comunidad, la política. A continuación se mostrarán algunas de las características que hubo al principio en los orígenes de Mesoamérica. La época de los cazadores. Hace 14.000 años, una nueva migración procedente de Siberia penetró el continente americano. Mejor equipados para la cacería, estos grupos fabricaron grandes puntas de lanza capaces de perforar la dura piel de los mamuts y los mastodontes. Testimonios de la presencia de estos cazadores fueron las grandes puntas de proyectil bautizadas con los nombres de Folsom, Clovis, Pantembiur y Lerma, que se han encontrado en numerosos lugares de la República Mexicana. Su modo de vida era nómada y aunque se basaban en la captura de animales, también recogían frutos, hierbas, insectos y semillas, que molían en morteros y metales de piedra. Los rastros de campamentos a orillas, en los ríos, manantiales y lagunas, sugiere que completaban su dieta con peces y pequeños animales acuáticos. La época de los cazadores terminó cuando los grandes mamíferos se extinguieron, en parte por los cambios climáticos
y en parte por la acción del hombre. Los orígenes de la agricultura en México. La domesticación de las plantas en el Nuevo Mundo no fue un hallazgo. La agricultura fue el resultado de la adaptación entre hombres y algunas especies de plantas a lo largo de milenios. Al desaparecer los grandes mamíferos del Pleistoceno, los antiguos cazadores comenzaron a recolectar una mayor cantidad de hierbas, frutos y semillas, según las estaciones del año. Escogieron las plantas que daban frutos más jugosos, espigas más grandes y más alimento, y comenzaron a cuidarlas. Después de miles de años de la selección de las plantas, ya no se reproducían sin ayuda del hombre, quien tampoco podía sobrevivir sin ellas. La espiga del teociente se convirtió en la mazorca, la cual conocemos como el maíz. La pulpa de la calabaza se hizo más abundante, el amaranto y el frijol también cambiaron. Estas 4 especies de plantas llegaron a ser la base alimenticia en las culturas indígenas de México. Las primeras aldeas. Una vez que el hombre comenzó a depender de las plantas cultivadas, dejó la vida nómada y se estableció cerca de sus milpas. Para protegerse, construyó casas con troncos, ramas y cañas, y las cubrió con techos de palma o zacate. Para guardar agua y cocinar sus alimentos, fabricó ollas, cuencos y platos de barro. Así surgieron las primeras comunidades. Las aldeas de hace 3000 años estaban formadas por unas cuantas casas. Muchas tenían un patio y pozos para guardar granos, y también mazorcas. Cuando una persona moría, se le enterraba cerca o debajo de su casa junto con vasijas de cerámica, figurillas de barro, cocido, adornos, comida y todo aquello que pudiera serle útil en la otra vida. Todo aquello que pudiera serle útil en la otra vida. Conocían los movimientos de los astros y las estaciones del año. Sabían cuándo comenzaban las lluvias y cuándo debían sembrar. Entonces, hacían fiestas, ceremonias para que las cosechas fueran abundantes. Ahora veremos algunas de las culturas que eran más populares en los orígenes de Mesoamérica. La cultura olmeca, del 1200 al 400 a.C. Hacia el año 1200 a.C., algunas aldeas habían crecido hasta convertirse en pueblos con más de 1000 habitantes. En estos pueblos surgieron los primeros especialistas, gente que se ocupaba solamente de algunos oficios. Unos hacían vasijas de barro o instrumentos de basalto y obsidiana. Otros hacían adornos de conchas y piedras finas que cambiaban por objetos llevados de lejos, como el jade de Guatemala, la obsidiana de Hidalgo. Con los artesanos y comerciantes olmecas florecieron las artes y las técnicas. En Tabasco y Veracruz esculpieron enormes cabezas de piedra y tallaron exquisitas figuras de jade y serpentina. En Guerrero construyeron templos y tumbas de piedra, adornaron con esculturas. En Oaxaca fabricaron espejos con cristales de hematita. Y en el centro de México hicieron piezas de cerámica de gran valor artístico. La cultura olmeca, conocida como la cultura madre, sentó las bases de las grandes civilizaciones de todo Mesoamérica.
La venta, 900 a 400 a.C. Con los olmecas surgieron los centros ceremoniales. La venta, establecida en una isla pantanosa, cerca de la desembocadura del río Tonalá, en Tabasco, fue hace unos 2500 años una de las principales poblaciones de Mesoamérica. En su parte más elevada se levantó una enorme pirámide cónica, de más de 30 metros de altura. Alrededor se construyeron grandes plataformas de tierra, terrazas y plazas decoradas con arcilla de colores. Todos los edificios se orientaban de sur a norte, a lo largo de un eje central. En los terrenos cercanos al eje, los antiguos habitantes enterraron enormes ofrendas de piedras finas, esculturas de basalto y figurillas de jade y serpentina. En la venta, lugar arenoso, no había piedra. Desde la sierra de los Tuxtlas, a decenas de kilómetros de ahí, transportaron enormes bloques de basalto, por los que esculpieron estelas, altares o tronos, y los famosos cabezas colosales que quizá representaban a algún gobernante. ¡Cuicuilco! Del 400 a.C. al 1 después de Cristo. En los poblados donde vivían los sacerdotes, gobernantes y artesanos, se construyeron grandes templos que comúnmente llamamos pirámides, para adornar a los dioses, y amplias plazas a donde acudía gente de aldeas vecinas a celebrar las fiestas e intercambiar productos. Cuicuilco fue uno de los centros más importantes del México central. En su tiempo, dominó el sur del Valle de México, entonces una región de lagos, bosques y tierras de cultivo. En el centro del sitio se levantó un templo circular de casi 20 metros de altura. A su alrededor había terrazas y altares de piedra, y a las orillas del pueblo vivían los campesinos junto a sus milpas. Por el tamaño de las construcciones, se cree que en Cuicuilco vivieron miles de personas. En sus últimos años, entró en conflicto con la otra gran potencia del Valle de México, Teotihuacán, pero la erupción del volcán Lexitle puso fin a las rivalidades, destruyó Cuicuilco, cubriéndolo con lava y cenizas. A continuación sabremos algo muy importante como extra en los orígenes de Mesoamérica. Primeras huellas del hombre en México. Los primeros hombres que llegaron al continente americano procedían del norte de Asia. Hace 40.000 años cruzaron el estrecho de Bering, cuando el nivel del mar bajó y se formó un puente de tierra entre Alaska y Siberia. Andando tierra adentro, algunos grupos llegaron a lo que ahora es México. Poco conocemos del modo de vida de estos primeros pobladores. Se organizaban en pequeños grupos y vagaban continuamente en busca de alimento. Fabricaban instrumentos de piedra, hueso y madera, con los que capturaban y destazaban animales. De ellos aprovechaban la carne y la piel. En México se han descubierto pocas huellas de estos antiguos habitantes. Solo algunos instrumentos en San Luis Potosí, en Puebla y el Valle de México. Un hallazgo importante realizado cerca de la Ciudad de México fue un hueso con cortes y perforaciones conocido como el Sacro de Tequixquiac, que es una de las primeras obras de arte del continente americano.